y no podemos ir de vacaciones ahora. Pero estoy harta. Es el verano Bélgica. Saco con lo de la Eurocopa. Están enganchados porque está ganando España. Lo voy a dejar un poco en el suelo, a ver. Estamos un poco bajoneados porque ha pasado algo. Me he quedado, ya os digo, que soy de pensar en positivo y tal. Me queda un poco flojo. Un booking o algo para este fin de semana para levantar un poco los ánimos. Yo, o sea, es como, joder, con todos los nervios que pasan, con todos los preparativos y todo. Y ahora es como... nos pasa una cosa con el camping. Bueno, si pasa algo, pues mira, Dios se está librando de algo peor. Pero esta persona pobre no sirve pagar, ¿eh? Estoy yo sola. La chica que rescató Rasito, una paloma que no vuela. Hace mejor café que mi cafetera de casa. Así es el verano Bélgica. Diluviando con 6 niños encerrados en casa, volviéndome loca. Por lo menos se me riegan las plantas. ¿Las gallinas dónde están escondidas? No, mira, están debajo de la mesa, pobres. ¡Ay, que ahí va una corriendo, pobre! Quiere entrar al gallinero y está cerrado. Bueno, gentecica, aquí con las campanadas de fondo. Voy a comprar. Hoy ha sido día casero porque está lloviendo y no he ido a ningún lado. Está haciendo cosas en casa, papeleos. Y bueno, ¿qué pasa con las campanas? Pensaba que era de la hora, pero no. Están llamando algo. Resulta lo de la ITV, creo que ya lo he dicho, que resulta que no estaba pasada la de la furgoneta, o sea, la tenemos que pasar. Que me han dado cita el viernes. ¿Qué más cosas? Recaos, peleos, trámites y nervios máximos, la verdad. Porque salir de casa es ponerte un poco en riesgo también, ¿eh? Está lloviendo bastante y no hay nadie por la calle. Bueno, hay un coche ahora justo ha venido. Rasita acaba de llegar ahora de trabajar, se ha quedado con los niños y hoy no me apetece cocinar. No sé si comprar unas pizzas o unas hamburguesas de esas de pescado. ¿Qué venden? Se me está mojando el móvil, que está lloviendo bastante. Me estoy mojando. Voy a sentar aquí. Lo que pasa es que hay unos niños que son como de unas colonias o algo, están con unos monitores y hay muchos niños, todos de la misma edad. Lo mío que son pequeños. Ay, gentecica, voy a sentarme aquí en este banco que no me gusta nada porque es como súper bajito. O sea, es muy bajito el banco para la mesa. Vamos aquí, están los niños cohibidos porque hay muchos niños que no conocen. Y son mayores. Yo también. ¿Tú también? ¿Ibas a jugar al barco pirata que no hay nadie? Bueno, gentecica, mirad, me he puesto esto modo corbata. Así parezco artista de la pista. Voy a hacerme un café. Estos están como tímidamente avanzando, haciendo una avanzadilla. Que hay muchos niños, yo que sé, habrá 50. Y son como mayores que ellos. Igual de, yo que sé, 10 años o así. Entonces están como nos han robado el parque. Uy, no está la tapa. Espera, que lo dejo abierto y se enfría el agua. Luego me quiero hacer otro café. Uy, qué bien huele, qué bueno. Ya he perdido al Yunes de vista. Qué café más bueno. Soy fan. Creo que hace mejor café que mi cafetera de casa. A veces me da tentación de usarlo en casa. Lo que pasa es que me da miedo estropear la batería de usarla mucho. Que luego me dure menos, porque en casa consumimos mucho café. Pero es que sale con una crema que no sale en la otra cafetera. Con las mismas cápsulas, ¿eh? Y una capa de crema.
que vigilar al jaguar, que no se vaya muy lejos. Está en el tobogán. Pero lo mismo me toca salir corriendo. Se llama Ela y le dice él ¡Uy, qué susto! Es una mariposa. Me ha asustado, se me ha puesto en el brazo. Lo voy a poner en cámara lenta para que lo veáis. Qué susto me ha dado. Es que estoy aquí, que hay un montón de mariposas. Y se me ha puesto en el brazo, qué gracia. Qué susto me ha dado. Bueno, ya se van los de la excursión esa. Y ya nos han dejado el parque para nosotros. Se han quedado. Ahí hay un padre con una niña. Bueno, ya está. Porque estaban teniendo problemas, ¿eh? Sobre todo el jaguar, que no dejaban jugar. Ya viene Yunes. Vamos a ir a ver un poco el mercadillo, a ver qué hay. Sí, vamos a dar un paseo ahí al mercadillo. Me he encontrado. Vamos a ver qué hay aquí en el mercadillo. Espero que no empiecen con... Me compras. Un poco de viento, la verdad. Ah. Pero no toque las cosas, ¿eh? Se pueden romper o caer. Vamos a ver un sitio donde hay juguetes. Mira ese coche. Mira. Un coche con control. ¿No compras el coche? ¡Hala! ¿Qué? Papá. Ya, mamá. Hola, ¿qué? Mira, tienen piedras. Las que le gustan a Isaac. Allá que hay la bici. Son muy pequeñitas. No, ¿Tú tienes una como esa en casa? ¿Sí ¿Qué? o no? ¿No tienes una como esa en casa? No, Sí. no. ¿Esa bici a casa? No. Ay, no, si es que vamos a comprar, no vamos a comprar nada. Ah, por ahí, mamá. Hay más. Y me va para adelante a su bola. Más de trompeta. No toquéis nada, Yunes, que si tú tocas va tu hermano a tocar. Dame. Ya, what? No. Dame la mano. Dame la mano. No suelte. Yunes, no toques nada, que tu hermano quiera tocar si te da a ti. No está tocando. Yo toco una vez. Mamá, un perro, ¿te acuerdas? Yo te dije. Yo. ¿Me acuerdas? Hay bolsos aquí de piel súper bonitos. Bolso rojo a juego con mis zapatos. Vamos, que ya se va. Si Yunes se va, sí, Yunes va para adelante. Ahora, mira. No tocamos. Ahí viene, está bien. Ah, ¿te acuerdas cuando a ella le gustaban los dinosaurios? Mira. Con joyas. Y muchas cosas. Mamá. Mira, piedras. Por 10 euros. ¿Qué? Piedras muy bonitas. Yo quiero. ¿Qué restaurante quieres tú? ¿Un cuba de vino? Mira, esto está sonando. Mm. Es que está roto. Seguro que lo van a vender. Ah, está guay ese cacharro para la lana. Vaya, rayos. Para que te sujeta las lanas. ¡Mamá! Mira, ¿ves? ¡Ya quiero! ¡Vaya, quiero! Mamá, mamá, ¿Qué? mami, aquí es mismo carro.
quieres? Deja el perrito. Yo Yunes. sé que era mentira. Me da que comer bocadillos. Me da que comer bocadillos. Ahora vamos a casa a comer bocadillo. Mamá, ¿cómo se puede ser Pikachu? No, estos libros valen €1. Son cómic. Cómic, son 50. Papá, un libro, eso no lo van a comprar. Ay, mía. Mamá, vendemos también cosas. Sí, soy como rico. Nos vamos a hacer ricos. ¿Tú Sí, crees? porque hay cosas que no me gustan. Que no flipen. Sí, a mí me gusta. Maar die gast die daar zit, was dan in Brandvoer, is dan in Brandvoer Por ahí. Más. Más, pero ¿cuánto Mira, está estas cosas las valiendo? hacen ellos. ¿Cuánto está valiendo mi libro? Ja, nee, is chef van de keuken. Es mi Kom je er maar rond in de brand? 20, eso por esos palillos. Esto lo hacen ellos, son cosas artesanas. ¿Qué pasa? Hay cuadros. ¡Oh! Esto sí que me gusta. Oh, qué bonitos. Está hecho a mano. Está cayendo las cosas por el viento. Más es porque lo quiero vender. Nunca la veo abierta. No, mamá, porque ese casi está muy rota y por eso Que hay aquí un calendario de actividades de Seabrook. De julio y de agosto. Voy a sacar una foto y lo traduzco todo. Septiembre, noviembre y todo. están locos, ¿no por esto? Una cocinita. No toques nada. Yaguas. No toca nada. Una cocinita antigua, vale, 55. No toques yaguas, no. Dame la mano. No toca nada. Mami, hay bola. Yaguas. Hay cuadros ahí. Aquí es acabado. Mamá. Cuidado, no piséis nada. Porque si no empieza cosas, es que las has hecho tú. Dame Y la son mano. iguales. Aquí ya se ha terminado. Vamos por ahí a casa, ven. Mira, gentecica que rescató Rasito, una paloma que no vuela. Súper bonita, le brilla mucho el pelo en verde y en morado. Tienes patas rojas. Pobre, tenía un hambre. Pobrecita, no vuela y no sabemos por qué. Le hemos mirado las alas y lo tiene todo bien. Y tiene un hambre, no ha parado de comer. Desde que la hemos puesto ahí no ha parado de comer. Ha bebido agua y come todo el rato, pobre. A saber cuánto tiempo estaba ahí tirada en la calle. Y se deja tocar. Tranquila. Lo único cuando vas a tocarla hace prrr, se queja. Pero no huye. Y no vuela. Y la hemos metido ahí y le hemos echado comida. Y luego cuando guardemos a las gallinas las sacamos un poco por aquí. Porque las gallinas la van a atacar. Porque las gallinas atacan a las tórtolas y a todo lo que se mete en el jardín. Porque las ven como competencia de comida. Pero luego por la noche igual hay que meterla en casa. Porque no me fío de las gaviotas. O sea, que esté por aquí suelta y no vuele, es un peligro con las gaviotas. Y aquí está el conejito. Han dejado los niños el jardín lleno de chanclas. Ven, mira. Ahora sí, pero Wendy. Tengo que sacar las patatas que me dijisteis que... Pero hubo comentarios diferentes. Unos decían que sí, otros que no. Entonces creo que voy a sacar de las zonas donde se han quedado calvas. Y las que sí que siguen en pie, pues las dejo. Esa zona. Mira, pobrecita. Está ahí asustadica. He puesto ahí comida y agua. He comido antes un montón. Lo que no sé si dejarla aquí por la noche o meterla en casa. Que no sé si hará ruido por la noche. Voy a mirar si llueve. Aunque ahora sí le ha puesto esto para que no se moje la caja, pero aquí cuando llueve salpica. Gentecica ha venido a comprar, hoy vamos a la playa otra vez. Estamos un poco bajoneados porque ha pasado algo y no podemos ir de vacaciones ahora. Han cambiado ahora sí la fecha de las vacaciones. Y están los niños un poco... porque ya habían preparado las maletas, madre mía. Tenemos que retrasarlo un poco y nada.
voy a mirar que un booking o algo para este fin de semana para levantar un poco los ánimos. Ahora voy a hacer algo de compra para ir a la playa y eso, y luego lo miro en casa. Tengo que poner el móvil a cargar porque no tengo batería, y voy a ponerme a mirar a ver si encuentro un camping o alguna cosa para este fin de, por lo menos para que tengan un poco sensación de vacaciones. Mira, gentecica, la palomita se queja un poquito. La voy a dejar un poco en el suelo, a ver. Igual es que estaba muy cansada y ahora que ha bebido, ha comido. A ver si vuela. Tiene unos colores morados y verdes preciosos, es súper bonita. Chiquitina, te dejo en el suelo a ver. Yo no vuela. Quería huir de mí, se ha encontrado con las gallinas ahí. No vuela. Mira, gentecica, le he montado esta jaula a la paloma, más que nada para que no le molesten las gallinas y el conejo. Y no sé cómo ponerle, porque no sé si será capaz de entrar y salir ahí. Ha entrado la gallina ahí dentro. Quiero ponerle ramas y palos y algún sitio donde esconderse que no sea eso, porque ahí no sé si podrá entrar. Aquí están los 3 pollos. Aquí al fresco, y la paloma se ha metido ahí atrás, detrás de la bici. Ahora para pillarla, es que no me atrevo a entrar en casa y dejarla ahí sola. A ver si le van a hacer algo. Bueno, mira, gentecica, al final ha entrado sin problema ahí. Mira, ha entrado perfectamente ahí dentro. Ella se apoya con el pico y sube. Y ahí se siente, y irá saliendo. Así puede salir y entrar según vaya cogiendo confianza y no está en peligro de gaviotas ni gallinas. Bueno, a ver si va cogiendo confianza. Es súper bonita de colores. Está ahí dentro mirando. He hecho comida aquí para que vea que he hecho ahí comida y que vienen las gallinas, que no me tienen miedo. Y ahora cuando me entre para adentro vendrán pajaritos, igual se anima a salir de ahí. Que vaya cogiendo confianza, que se sienta segura aquí. Mira, se ha subido encima de la caseta. Ha salido cuando yo entro en casa y está inspeccionando la zona. Se ha subido ahí, así que puede dar buenos saltos entonces. Igual con el tiempo consigue volar. Mira, gentecica, el otro día estuve aquí, os grabé, pero creo que se me cortó porque no tenía batería. No sé si os lo he enseñado o no. He venido a ver la exposición del otro día, que estaba cerrado cuando vine. La exposición de fotos de Seabrugh. Me ha costado 5 € la entrada, pero vale para diferentes sitios de exposición. Y eso está como súper en obras, mirad. Está como muy salvaje. Y manda un ticket, a los enseño, que tiene como 5 sitios de exposición y los 5 € son para los 5 sitios. Esto es la llegada a la estación de Seabrugh. Estoy yo sola. Pensaba que hoy era el último día, por eso he entrado, pero no, está un mes más. ¿Aquí hay fotos de naturaleza o qué es esto? No tiene nada, solo esa, y yo lo he movido. Igual no se podía tocar. Ah, sí, tiene más fotos. Son fotos de hierbas. Porque grabé un poquito la entrada. Voy a ir hoy a buscar el 2. No, el 2 no, porque el 2 me pilla un poco más lejos. Voy a ir al 4. Este de aquí, Gemeente Church Suisse. Creo que Gemeente es ayuntamiento. Creo que es en la plaza de ayuntamiento, voy a ver. Voy a ir con la bici, así a la vuelta paso a comprar algo para merendar, porque no me quedan huevos. Porque si no habría hecho un bizcocho. No queda huevos, ni fruta, ni nada. El dicho ahora sí que pase a comprar cuando salga a trabajar de compra grande, porque no tenemos de nada. Pero voy a ir a comprar algo para merendar. Buah, huele súper bien. Ahora que ha salido todo, las flores. Creo que las que huelen son esas flores blancas. Está más bonito. No sé por qué han cerrado la entrada a la zona de juegos. He puesto unas cosas rojas. No sé. Bueno, cuando la bici me voy para adentro. Mirad, es que han puesto césped artificial o es de verdad. Es que está tan súper bien cortado que parece de mentira. Uy, si no, mirad.
Ah, creo que lo han puesto por cuadrados. Porque alguna vez me dijiste que el césped este lo vendían en rollos. Para comprarlo yo para mi jardín, pero yo lo voy a poner en mi jardín y se lo van a comer. Igual por eso no se puede pisar hasta que agarre. Han puesto en todo eso también. Yo creo que será eso. En la zona donde han puesto césped no se puede pisar todavía. Y aquí han puesto, creo que son bulbos, estas flores. Lo han puesto muy bonito. Voy a ver dónde es. Será la biblioteca. Seguro que hay algo ahí en la puerta, que hay cartelitos. La exposición esta de fotos. Yo creo que sí que es aquí porque está el mismo cartel este que tengo yo. Voy a ver si me entero dónde es. No sé, hay una mesa con los panfletos. Igual es una sala de estas. Pero no dice nada más. Digital y vídeo. No sé si es una puerta de estas. Es que aquí hay varias plantas. Igual tengo que seguir los carteles. Los panfletos que han pegado por las puertas. Mi madre. Es que está esto para que no se cierre. No lo había visto. Voy a ser la única, ya lo sé. En la otra también estaba sola. La que no os pude grabar bien. Van poniendo pistas. La búsqueda del tesoro. Madre mía, gentecica, hay una mujer ahí sentada.
leyendo. Están de 10 a 5, creo, ¿eh? Me ponen los panfletos. De 10 a 5 la tarde. Y aquí no hay afluencia de gente. Estaba en un pueblo pequeño, han querido hacer así algo como expositorio, ¿no? Eso se dice. Esta persona pobre no sé si le pagarán. Porque en la otra que fui, las que estaban ahí que habían participado, eran fotógrafas que estaban exponiendo, y creo que se turnan entre los que participan en la exposición. Al final no sé si iremos a la playa porque el Yaguas se ha quedado dormido. Estaban viendo una peli de Madagascar, creo que es, en el Prime. Le estoy sacando jugo al Prime en estas vacaciones. Y además, como pueden elegir en neerlandés o en castellano, van turnando también para seguir en contacto con el idioma. Y espera, quiero ir a sacar dinero. Ya no sé lo que estaba diciendo. Que iba a ir a la playa, pero como se ha dormido el Jaguar, a ver si lo saca luego su padre, yo aprovecho para limpiar los suelos. Es que no consigo. Ayer he fregado la cocina, o sea, los baños, la cocina, les prohíbo moverse del sofá, pero es complicado. El Jaguar, sobre todo, es que son muchos, entonces es muy difícil contenerlos en un solo lugar, que si tengo hambre, que si tengo pis, que si siempre hay algún movimiento. A ver, lo del sitio lo de las exposiciones, me falta de ver 2 sitios. La guardería. Hay una guardería ahí. Pagas 5 euros la entrada, pero te vale para todos. O sea, hay 5 exposiciones, 1 euro cada una. Aunque la de la playa es gratis, porque esa pasas por ahí. No hay nadie ahí vigilando. A ver. Pasa que hoy da pena, no saca a los niños porque ha salido el sol y quizá mañana llueva. Porque estaba mirando para irnos el fin de semana a algún sitio y he visto que el viernes lluvia. Y el sábado y domingo nublado. Pero para mañana ha dado lluvia. Y aquí cuando sale un día de sol hay que aprovechar. Igual ahora cuando llego los despierto. O sea, despierto al Jaguar y me lo llevo a la playa, aunque no hace mucho calor, ¿eh? Estamos 19 grados por ahí, o sea, no hace una temperatura ahí de guau, qué calor. Aunque hace solillo y no hace vientos, está bien para ir a la playa. Y hoy es el partido de fútbol. Esta semana tenemos fútbol a saco con lo de la Eurocopa. Están enganchados porque está ganando España. Están emocionados de verdad. Buenas noches, gente rica, aquí estamos una noche más, pero me he equivocado, la luz se ha fundido una, tenía 2, a solo hay una. Voy a hacer la cena, voy a hacer cordero otra vez, con acelgas y con champiñones tostados, no sé qué raza son, qué marca o qué tipo. Bueno, gente rica, lo primero que voy a hacer va a ser echar aquí aceite y echar la carne directamente, que se vaya sellando, dorando, tostando, lo que sea. De oliva, la carne que la tenía aquí ya descongelando. Aquí en un bloque, no veis nada, ¿no? Ya tengo las manos sucias para mover el trípode. Bueno, vamos a pelar los ajillos de los que saqué de mi jardín, patio, como queréis llamarlo, patio jardín. Está lloviendo ahora mismo, se ha torcido el día, en el último momento se ha puesto a llover. Aquí llueve en cualquier momento de repente. Y he tenido que salir corriendo a descolgar la ropa y ya se había mojado. Tampoco estaba seca del todo, ¿eh? Así que, no sé, llevar ahora a la lavandería mientras voy a cerrar la olla. O sea, voy a echar todo a la olla, no, todo no. Voy a hacer primero la carne un rato, solo con la cebolla y el ajo y las especias y sal. Y la pongo, no sé, como 15 minutos o 20 con la olla express. Y luego cuando ya la carne le falta poco, echo las verduras. No sé si poner patatas o no. Igual sí, ¿no? Patatas siempre engorda el guiso. O sea,
lo multiplica, ¿no? Te hace más cantidad. En las familias numerosas hay que echar patata a todo. O arroz o alguna cosa. Mira, este ajo que no es de los míos y este que es de los míos, que son chiquitines. Pero bueno, me han salido ajos. Todavía tengo ahí unos cuantos, en el otro tiesto. Y al final las patatas no las he sacado. Creo que las voy a dejar hasta que volvamos. No sé. Porque todavía no están secas. Yo creo que son más de septiembre, ¿no? Para sacarlas en septiembre. A ver si saco patatas buenas, grandes. Porque la otra vez saqué 4 patatas pequeñas. Y yo creo que si ahora me pongo a sacar, voy a sacar 4 patatas pequeñas otra vez. Así que lo voy a dejar ahí. No molesta a nadie. Las gallinas ahora les he subido la valla para que no puedan entrar. Porque no encuentro un momento todo el día para sentarme a hablar con estos niños. Me vuelve loca de verdad. Y no me deja ningún rato sola. Ya viene, ya viene. A ver si me dejan, que tiene pinta que no me van a dejar. Me tendré que escapar mañana y contaros. Porque, a ver, nos han cambiado las vacaciones. Le han cambiado las vacaciones a Rasi, que es el que tiene las vacaciones limitadas. Y ahora tenemos que irnos un poco más tarde. Que bueno, que nos da igual, Realmente, además los niños aquí hay actividades, todos los días hay algo. Entonces tampoco nos da igual irnos en una fecha que en otra. Así que, o sea, el problema, pues llamarlo problema, es que ya teníamos como todo preparado y atado y ahora hay que esperar un poco. Pero bueno, todo es por algo. Yo siempre pienso que cuando las cosas pasan, o sea, cuando pasa algo que es malo, entre comillas, que tampoco es malo, porque no pasa nada malo, pues es porque te está evitando algo malo. Y como las vacaciones es una situación un poco de riesgo en parte, ¿no? El viaje y tal, sale de tu zona de confort y de seguridad. Pues digo, mira, tenemos que ir en otra fecha imprevista, pues será por algo. Dios nos libra de algo. Yo siempre creo así, ¿no? Cuando te pasa algo, pues mira, Dios te está librando de algo peor. Y ya está, y me lo tomo bien. Y bueno, en los niños hay todo tipo de reacciones. Sobre todo Lisa, que era el que más ganas tenía. Dice, ay no, pensaba que ya quedaba poco y ahora hay que esperar más. Pero bueno, gracias a que yo no tenía tampoco nada atado. A ver, si hubiéramos tenido las fechas, los billetes de barco y todo pagado, pues podríamos haber dicho que no, se lo han pedido y hemos dicho que sí, que no pasa nada. Tampoco era obligatorio, podía haberse negado. Imagínate que, yo que sé, te vas a algún sitio en avión y tienes los billetes comprados hace tiempo, tienes hoteles pagados o cosas, pero le han preguntado a ver si podía y ya dije que vale, no pasa nada. Y bueno, nos vamos a ir un poco más tarde. Y creo que tiene algún día más, porque coincide con algún festivo y creo que le suma algún día más, que mejor también. Y bueno, a ver, es un poco decepción, porque con los nervios, o sea, es como, joder, con todos los nervios que pasan, con todos los preparativos y todo, y ahora es como desinflación, o sea, yo me invento las palabras de verdad. Decir que en vacaciones me cuesta más cocinar, no sé por qué, no sé si es el calor, no sé si es el agotamiento de estar todo el día con los niños, pero estoy harta de cocinar. Ayer pedí pizzas, cenamos pizza por eso, porque yo no puedo más, no quiero pensar, no quiero manchar, no quiero luego limpiar. Un descanso, por favor. Y me estoy planteando comprar más a menudo comida preparada. En vacaciones, mínimo 1 o 2 veces a la semana tiene que caer algo de que yo no tenga que hacerlo. O hacer, yo qué sé, no se me ocurre. Porque claro, yo puedo decir, hacer comida para 2 días, pero es que somos muchos. ¿Cuánto toca hacer? Y como que guisos tipo lentejas y eso como que no entran muy bien. No sé si es que también al cuerpo le apetece descansar un poco de guisos. Estoy haciendo un guiso. Pero como aquí no está haciendo clima tampoco de ensaladas, o sea, tampoco hace clima de comer frío. Como que es estamos cansados de comer lo mismo del invierno, pero no está haciendo calor. A comer una ensaladita de pasta o una ensaladilla rusa o estas cosas, tampoco. No sé.
que me he quedado, ya os digo, que soy de pensar en positivo y tal, me he quedado un poco plop. Por el tema de que cuando se acerque el momento de irnos otra vez, voy a tener que volver a vivir el proceso de los nervios de antes de irnos y de preparaciones y preparativos y todo esto. Pero bueno, por eso me queda un poco plop, porque era bueno, me lo quito ya de encima y ya nos vamos. Pero ahora hay que vivir otra vez los nervios de que hará falta más días y luego hay que volver a empezar el proceso. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora pues estoy en modo, pues quiero estar ya de vacaciones, no tener que cocinar todos los días como si fueran días normales. Y vamos a mirar para irnos. Queríamos habernos ido este fin de semana, pero como ha hecho muy malo y hoy ha hecho medio bueno, pero luego se pone a llover, es que claro, irte a un camping, nuestra idea es irnos a un camping. Y como tenemos todo para camping, tenemos tiendas, tenemos sacos de dormir, o sea, tenemos todo, ¿no? Nos sale como más barato. Porque si coges, por ejemplo, bungalows y casas de esas, tenemos que coger dos, porque somos muchos y tienen un límite de personas, aunque sean muchos niños, hay que coger 2 casas y ya te sale todo el doble. Entonces la idea es ir a un camping, pero claro, si tú estás durmiendo en una tienda y te llueve, se puede convertir en un infierno. Y tampoco es plan de ir a sufrir. Bueno, voy a echar sal y agua. Voy a echar una pastita de crema, pero no tengo. Me parece que no queda nada por aquí. Hace tiempo que me acabaron y dicen, mira, si quieres. Hay aquí un paquete de verduras. Vale, y el agua. Me encanta ese momento de que está hirviendo y le echas el agua y hace ese ruido. Estoy haciendo la comida, ¿qué te parece? Y me saca tú y yo. Tú y yo solos. Sí, a ver. ¿Quieres sentarte ahí a ver? Sí, A ver qué. es la comida que estás haciendo. ¿Tú por qué eres tan mono? Sí, 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 eres muy napo. sí. A ver, especias que le voy a echar. Creo que le voy a echar el garam masala porque como tiene los champiñones esos, creo que le pega. Voy a echarle así un poco. Y al cordero le pega también. Tiene clavo, tiene comino. A ver, pimentón. Siempre me encanta el pimentón. Pimentón de la vera dulce, una cucharada entera. Me gusta. Un poquito de pimienta negra. La punta de la cuchara. Mamá, ¿Qué? no di más. Y vas al jamón que nos queda poco ya. No di más que... Un poco de jengibre. Deja timbre. ¿Te he dicho a ti? Sí. Claro. Y hierbas. Para que lo tiro todo. Que las hierbas siempre le quedan bien a la Tira carne, todo. carne roja con hierbas. Tira todo, mamá. Hierbas provenzales, lo tiro todo. Son chiringuitos. Mamá, ¿me vas a decir a mí? ¿Lo estoy diciendo a ti? Sí. Claro. Todo para ti. ¿Qué? Vamos a comer tú y yo solos. Sí, yo. Mirad, no lo cubre del todo, pero bueno, creo que es suficiente. Voy a cerrar la olla Mamá. y lo voy a dejar como 20 minutos. Ay, espera, voy a echar 2 tomates rallados. También, para que le haga un poco salsita de tomate. Siempre me da cosa quitar esto, me cuesta. Vale. Voy a cortar las patatas, están aquí. He lavado la selga, la tengo ahí en el cacharro azul. Y los champiñones creo que los voy a echar enteros. Yo creo que sí, o los corto en láminas, no sé. Porque igual si los echo enteros es más difícil que se los coman los niños. Alguna lámina podría caer. Papá, se va. Se ha cogido bastante la carne. A ver, voy a echar las patatas. Patatillas. Voy a echar un poquito más de tomate. Quiero que quede como con salsa de tomate. Igual un tomate
tributura o el pasata ese. ¿Echar toda la acelga? Yo creo que sí. Esto para adentro. Las acelgas no sé si le quitáis. Tienen como unas tiras, pero estas son como pequeñas. Mira, este como que tiene así. No sé si le hacéis esto. Porque yo alguna vez lo he hecho, pero estas creo que están como muy tiernas. No sé, estas. ¿Ves? Tiene como unos pelos, pero están como muy adentro. Esto. Las fibras esas. Creo que se pueden quitar. Como tirando de así, de una hibra de este. Hibra. Chiquiribirico, poropo. Chopurupo. A ver, la duda si echar los champiñones o no. Porque como que tiene muchas cosas esto ya. Creo que no los voy a echar, ¿eh? Lo de cocinar es... Espera que no me veis. Lo de cocinar es como la ropa. Cuando te pones demasiados colores... Pues hay un punto en el que te estás vistiendo, ¿no? Y puedes darle un toque de color. Como que tú, por ejemplo, vas de beige y te le puedes dar un toque de color con negro o con dos colores más, por ejemplo. Yo alguna vez llevo azul y llevo rojo y llevo blanco, ¿no? Pues si ya te pasas de más de 3 colores, ya te has pasado, ¿no? Tienes un poco la elegancia, a no ser que lleves pues algo multicolor como una chaqueta de muchos colores. La comida es un poco lo mismo. Yo creo que así con la acelga ya queda bien, y tiene el tomate y tiene la patata. Creo que los champiñones los voy a dejar para hacer otro plato mañana. Son demasiados sabores. Bueno, vuelvo a encender el fuego y lo vuelvo a cerrar con la olla express. Pues unos 7 minutos así y ya está hecho. Bien. Gentecica, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Os quiero recomendar un par de vídeos relacionados. Aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro, para que podáis elegir el que más os guste. Espero que tengáis un bonito día y muchas gracias. ¡Chao!